Punto Noticias, para mentes críticas y libres. Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:18 minutos, 18 minutos. Un gusto saludarle a Fernando Casado para hablar de temas de interés en la política nacional. Fernando, a los tiempos te veo. Qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Washington? Un placer estar contigo. Bueno, mira, al parecer se ha aclarado el panorama político electoral en cuanto a actores. Es decir, ya podemos decir que hay 17 binomios, porque el señor Noboa, al parecer, corre también en estas elecciones. Obviamente es un actor que de alguna manera viene a patear el tablero, ¿no? O viene a mover las fichas. Pero lo que quiero preguntarte, iniciar consultándote, mejor dicho, es cuál es tu pensar, tu lectura sobre este juego a veces perverso, ¿no? En el que envolvió el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral a estas dos candidaturas. Porque hay que hilar un poquito fino. Aquí las cosas no se hacen porque sí. No es que el CNE estaba cumpliendo todos los requisitos constitucionales y lo propio el TSE, no. A mi modo de ver estaban como calculando si conviene o no que vaya Arauz, si conviene o no que vaya Noboa, y si va Arauz, mejor que vaya también Noboa, que no vaya solo Noboa, sino que vaya con Arauz, y una serie de aspectos más que hay que leerlo, como se dice en los contratos, en la letra finita, en la letra delgada. Te pido entonces ese análisis para iniciar este diálogo. Fernando, nuevamente bienvenido. Bueno, Washington, yo creo que esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Que requiere abarcarla desde muchos puntos de vista distintos. Y yo creo que efectivamente no da puntada sin hilo el Tribunal Contencioso Electoral y y también el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Aquí hay un cálculo importante y fíjate que se inscriben definitivamente, o se permite la inscripción y la confirmación cuando ambas candidaturas, tanto la de Noboa como la de Arauz, ya habían denunciado que estaban tomando medidas ante organismos internacionales. Por ejemplo, en el caso concreto de Arauz, pues se había acudido tanto al Consejo de Derechos Humanos como al Comité de Derechos Humanos, ambos organismos en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Probablemente fueron también a esos organismos porque sabemos también del sesgo tan pronunciado que ha tenido en estos o contra estos gobiernos progresistas la Organización de Estados Americanos. Y lo mismo había hecho Noboa, es decir, Noboa también había denunciado que había tomado decisiones en lo internacional. Entonces creo que desde muchos puntos de vista, para ese Consejo Nacional Electoral que fue nombrado, como sabemos, en el marco de una desinstitucionalización generalizada del Ecuador, en el marco de aquel Consejo Transitorio que tan mal habido, pues se comportó como una especie de asamblea constituyente que desmanteló la institucionalidad del Estado, y al mismo tiempo pues creo que hay un apego importante por parte de todas estas organizaciones o instituciones hoy vigentes en el Ecuador a una élite que es la que le ha puesto allá, ¿no? Y además muchos de sus miembros claramente son el reflejo, el espejo de los intereses de esas élites ecuatorianas. Entonces yo creo que, por supuesto, para ellos habría sido pues muy cómodo haber allanado el terreno para el clarísimamente candidato de la élite, como sería Guillermo Lasso, pero al mismo tiempo creo que hay unos ciertos límites o líneas rojas que estaban tanteando si se podían o no cruzar y que probablemente han visto la necesidad de no hacerlo. Sin embargo, como dice el dicho, el daño ya está hecho. Es decir, creo que en ese rifirrafe, creo que en esa política de desgaste de esas candidaturas que no acaban de confirmarse, pues hay un drenaje importante de energía, hay un drenaje importante de personal, hay un drenaje importante de honor, de imagen y de fama frente a la opinión pública, porque en todo momento lo que se ponía en tela de juicio era la honorabilidad y la legalidad de las candidaturas. Por lo tanto, aunque ha habido un tanteo y ha habido finalmente, pues se ha retrotraído o ha decidido no avanzar en una ilegalización claramente dentro del marco de una persecución política a ciertas candidaturas por parte del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, sí que ha habido una política de desgaste importante contra ciertas candidaturas. Ahora, suena contradictorio, Fernando, que
la derecha haya optado por esta estrategia de sumar una candidatura más a su sector, porque si colegimos lo que sucedió en los cálculos del CNE y del TCE, que evidentemente estaban dirigidos esos intentos a coartar la participación de la candidatura progresista, la lógica entendería que era para fortalecer la candidatura de la derecha única con Guillermo Lasso. Pero si aceptan la candidatura de Noboa, ¿esta candidatura a quién afecta? ¿O a quién perjudica más? ¿A Noboa? Digamos a Lasso, o a Arauz, o a Yacu Pérez, porque también está en juego este otro candidato. Y esos cálculos van a tener que hacer necesariamente los diferentes actores políticos para delinear una campaña con visión estratégica para lo que pase en febrero. Bueno, yo creo que el CNE, una vez que tomaba la decisión de confirmar una candidatura, no podía aplicar esa política de manera discriminatoria, ¿no? Entonces creo que de alguna forma la decisión salomónica a la que llegaron es aprobémoslas todas, ¿no? Y claro, y creo que en marketing político, porque al final ahora lo que entramos es una campaña electoral y lo que está jugando pues es en la venta de un candidato dentro del marco de esa disciplina llamada marketing político, pues es un poco, es difícil de prever cuál va a ser el resultado final, ¿no? Sin embargo, sí es cierto, yo coincido con un poco con cómo está posicionando la pregunta, en que en realidad sería sobre todo a la derecha a quien más le perjudica, o a la derecha formal de la élite, a quien más perjudica Noboa. Sin embargo, en el fondo, gane Noboa o gane Lasso, ¿no?, puestos un poco a evaluar posibles escenarios o especular sobre posibles escenarios, sigue ganando la élite. Porque quizás uno es más excéntrico que otro, uno es más previsible que otro, pero al final, pese a las excentricidades, en lo que sería la estructura de los intereses que va a defender Noboa en caso de ser presidente, claramente son o coincidiría con los dos grandes puntos programáticos de la derecha en el Ecuador, que es, por un lado, la aplicación de una agenda neoliberal y, por otro lado, la aniquilación del correísmo. Y Noboa, pese a que pudiera ser un candidato más o menos excéntrico, más o menos inesperado en ciertos gestos, más o menos parte más de un meme que de una política seria, coincide claramente con esos dos grandes pilares, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la derecha se sigue blindando las espaldas. Obviamente siempre el candidato de su preferencia va a ser Guillermo Lasso, pero si gana Noboa, gana uno de los nuestros, ¿no? Es decir, gana alguien que pertenece a la élite y que va siempre a respaldar los pilares fundamentales en los que la élite hoy en el Ecuador se basa. Ahora, sobre la base de lo que tú acabas de decir, Fernando, se podría asegurar o al menos pensar que la candidatura de Noboa de todas maneras también pondría en riesgo un eventual triunfo más potente de la candidatura de Andrés Arauz. Bueno, yo creo que al haber una mayor dispersión de candidatos, por supuesto que hay un ámbito, ¿no?, en el que todos los distintos candidatos van a intentar pescar votos, que es el llamado ámbito del voto débil del otro o el voto del indeciso, que finalmente es ese 30-40% que desfila el triunfo de todas las campañas electorales o de la mayoría de las campañas electorales, y creo que probablemente esa dispersión que va a haber mayor pues va a dañar a todos los candidatos de una u otra forma. Sin embargo, creo que el más perjudicado sigue siendo Guillermo Lasso, ¿no? Creo que realmente por esa derecha pura, ¿no?, pues que además Lasso estaba intentando ocupar el espacio de ese caudillo populista de derecha, y obviamente pues ese terreno se lo va a arrebatar el meme de Noboa, porque ese es su terreno y ese es su lugar de enunciación, claramente, ¿no? Pero sin embargo también es cierto que apela a un voto popular, sobre todo en la zona de Guayaquil, que podría ser un voto de disputa del correísmo, dentro de lo que sería ese voto débil o ese voto del indeciso. Sin embargo, yo creo también que mientras que el voto de Guillermo Lasso es un voto más ambiguo, ¿no?, que sí hay una identificación de derechas, pero no es un voto militante, en el caso de Arauz sí es un voto militante. Es decir, su votante duro es un votante que claramente ve al correísmo como
la opción de su preferencia. Y en ese sentido, ahí no hay ningún candidato que pueda hacer mella en ese voto duro, ¿no? Entonces, ahí no afecta la aparición de Noboa. Sin embargo, el que podríamos considerar como el votante duro de Guillermo Lasso, que es un votante de derecha, pero no es un votante militante como sí lo es de Arauz, ahí sí Noboa puede venir a distorsionar el que actualmente considera Guillermo Lasso su piso político. Es decir, si Guillermo Lasso está contando con un piso político de un 20%, pues claramente Noboa le puede dinamitar ese piso porque apela a el mismo grupo político de derechas. En ese sentido, no afecta tanto, como te digo, a el voto de Arauz. Y un poco lo mismo ocurre con Yacu, ¿no? Hay un cierto voto de antipolítica, que no comulgan necesariamente con una ideología, pero sí que busca una cara nueva o algo que pudiera ser antisonante, que a veces podríamos confundir con un significante vacío, y ahí es donde también Noboa podría arrebatar a Yacu votos. Entonces, sin duda, de una u otra forma podría arrebatar votos a todos los candidatos. Veremos cómo se va desarrollando la campaña, porque también hemos visto grandes dificultades en la forma de expresarse de Noboa, que probablemente también le va a pasar factura. No es lo mismo pensar en un Noboa como un meme gracioso a pensar en Noboa como una opción seria de cara a unas elecciones presidenciales en las que la gente se está jugando su supervivencia. Pero yo creo que quizás el menos afectado va a ser Arauz en cuanto a la aparición de este nuevo contendiente. Ahora bien, la dispersión del voto lo que sí va a hacer, en cualquier caso, es probablemente restar la oportunidad a cualquiera de los candidatos de ganar en primera vuelta. Eso sí. Ahora, se dice que las encuestas, Fernando, son una fotografía del instante. Y lo que están reflejando esas encuestas, si bien es que Arauz encabeza las preferencias electorales, aparece este elemento sorpresa de Noboa, ¿no es cierto?, y provoca un movimiento del tablero político electoral. Pero ahí está presente también el rol que jugarán los indecisos, como tú ya acabas de decir, y otro aspecto que es esta famosa anomia política, que puede llevar a que el electorado se comporte de manera poco predecible y peligrosa, porque ahí es cuando justamente los memes que tú señalas pueden ser los afortunados en conseguir ese apoyo de esta gente que está apática, que no quiere saber nada de política y que a la final puede decidir votar por el que, ya me entiendes a lo que me refiero, el discurso de Lasso, que vaya cualquiera, menos estos, menos los correístas, que son los seguidores de Moreno, menos Lasso, que es un banquero ladrón, y menos Yacu, que representa a los indígenas. Entonces, que vaya cualquiera. Ese escenario peligroso puede estar dibujando también una posibilidad de replicar escenarios como en Bolivia, ¿no es cierto? No como en Bolivia, como en Brasil, ¿no es cierto?, donde que ganó Bolsonaro de manera muy peligrosa. ¿Cómo leer entonces esto, Fernando? Que a mí me parece muy complejo y que debe poner en alerta a la definición de líneas de campaña de los candidatos que están encabezando las preferencias. Bueno, a ver, cada vez más es cierto que los sondeos de opinión son la fotografía del instante, pero también tengamos en cuenta que es un fotógrafo quien toma la fotografía y que ese fotógrafo normalmente tiene un interés muy concreto en tomar la fotografía de una forma o de otra, desde un encuadre u otro, porque es un fotógrafo mercenario, es un fotógrafo pagado por alguien, ¿no? Entonces, hemos visto también cómo esas fotografías han estado completamente distorsionadas y manipuladas en los últimos comicios electorales, ¿no? No solamente en el clarísimo ejemplo de Bolivia, ¿no?, en el que no se discutía que hubiera una segunda vuelta y al final pues el candidato del MAS arrasó, pero en otros muchos eventos electorales pues hemos visto lo que ocurrió. Fíjate que es curioso que en el contexto latinoamericano de los últimos años lo que sí hemos podido presenciar, tanto en el caso de Argentina como en el caso de Bolivia, es que los sondeos de opinión sí daban como primeros en las encuestas al candidato progresista, pero le disminuían enormemente el porcentaje con el que finalmente ganó. Ocurrió en Argentina con Fernández y ha ocurrido también en Bolivia en los últimos comicios. Pareciera que es un escenario parecido al que nos enfrentamos en el Ecuador. Sin embargo, quizás la ponzoña que hay en el ambiente, en el que los actores se han involucrado tanto, actores ajenos a la política, se han involucrado
tanto en asuntos políticos como medios de comunicación y como encuestadoras, que quizás aquí todavía podríamos tener o estar ante una fotografía todavía más distorsionada. Entonces, en ese sentido, es muy difícil basar cualquier juicio de valor racional en un sondeo de opinión, que en principio además el sondeo de opinión tiene precisamente esa función, la de racionalizar la emotividad del momento frente a una contienda electoral, ¿no? Donde además sabemos que los elementos racionales no siempre son los determinantes para el resultado. De ahí, por ejemplo, que hayamos tenido el resultado que tuvimos en Brasil, o el hecho de que un meme pudiera tener ante la anomia política realmente posibilidades de ganar o ser un contendiente de segunda vuelta en el Ecuador. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Desde luego creo que debemos de tomar con mucho cuidado y ver siempre con muchísima atención las metodologías utilizadas por los sondeos de opinión, sobre todo por ese interés clarísimo y ese tarifado a los intereses económicos clarísimos a los que están respondiendo últimamente las encuestadoras, y ser muy cauto en cómo se desarrollan los eventos. A mí, en principio, y esto obviamente es una especulación muy personal, me resulta difícil pensar que una mayoría del pueblo ecuatoriano le dé crédito a un personaje como Noboa. Aunque sí es verdad que el desgaste actual de la política puede depararnos una gran cantidad de sorpresas. Sin embargo, vayamos a hechos concretos de descontento popular en los que se ha podido expresar, creo, de una forma bastante mesurable la opinión pública. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que fue, para mí es algo determinante, el cacerolazo de octubre, del 14 de octubre. De ese sábado histórico, ¿no? Exactamente, ¿no? Teníamos a personas que estaban jugando la vida en la calle, teníamos un liderazgo indígena, pero que en realidad era muy heterogéneo, las personas que estaban jugándose la vida en la calle y haciendo una manifestación pública de desobediencia civil ante una medida injusta como era la desregularización de los precios de los combustibles, pero después una mayoría silenciosa coge una cacerola y en todos los barrios de cualquier clase social en el Ecuador dio una opinión o hizo sentir su voz de una manera muy clara. Entonces, eso a mí sí que me hace intuir que si no hay demasiada intoxicación mediática, si no hay un bombardeo mediático como parece que no está habiendo, es decir, los distintos candidatos están teniendo diferentes posibilidades para expresarse o para acudir al territorio, eso probablemente daría como resultado que una candidatura progresista sea la que finalmente gane en el Ecuador, porque los ecuatorianos no son tontos y no van a volver a... voluntariamente no van a comprar la agenda neoliberal. Los ecuatorianos se han tenido que tragar una agenda neoliberal en los últimos 4 años porque hubo una traición al programa electoral del candidato que finalmente obtuvo la presidencia. Pero no es porque los ecuatorianos lo hayan aceptado. Entonces yo creo que en principio esos signos, que son igualmente pues, muy débiles, me dan que pensar que los ecuatorianos van a optar por no a la agenda neoliberal. Ahora, finalmente, Fernando, la batalla electoral sin duda va a ser mediática porque están las condiciones de la pandemia que no van a permitir un desenvolvimiento en territorio de los candidatos de manera potente, sin duda. ¿Acaso allí Arauz tendrá mucha más ventaja porque es joven y tiene esta capacidad de moverse por distintas partes pese a la pandemia? Lo que no van a poder hacer ni Lasso ni Noboa, porque como conocemos están ya en un estado de salud inclusive deplorable, ¿no? Los dos. Entonces allí habrá evidentemente una complicidad de los grandes medios con cualquiera de estos dos candidatos de la derecha. ¿Cómo entonces enfrentar o leer lo que debe hacerse en enero que se viene la campaña para que el progresismo no equivoque sus pasos y camine por un andarivel que les permita al menos asegurar una posible participación en segunda vuelta, si no ganar en primera vuelta electoral? Bueno, ahí hay, pues también igual, muchas incógnitas, ¿no? Creo que la élite pues va a poner en marcha pues toda su artillería y por supuesto que su primera línea de batalla pues es los medios de comunicación para impedir que el progresismo avance, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que
hay dos cosas que debe hacer ese progresismo, que parece que más o menos lo está haciendo hasta el momento, porque en realidad ya estamos en campaña electoral, que es unos buenos candidatos que sean solventes ante los medios de comunicación, parece que el progresismo los tiene, para intentar evitar en la medida de lo posible la confusión de la opinión pública. Y después una presencia, como tú muy bien has dicho, en el terreno que también está teniendo. Y al mismo tiempo quizás creo que es importante para corregir ciertos errores que se hayan podido cometer en el pasado, apelar ciertas subjetividades a las que no se pudo apelar en el pasado. Entre ellos pues tenemos a los jóvenes, a clases medias, a indígenas, a ciertos sectores de la población con los que quizás el progresismo que gobernó durante la Revolución Ciudadana tuvo conflictos, al feminismo, y parece que también se está haciendo esa tarea, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la campaña, porque en principio, fíjate, racionalmente hablando, el progresismo las tiene de su lado, ¿no? Porque se enfrenta a un significante vacío que no acaba de despegar, como es Yacu Pérez, se enfrenta a un clarísimo candidato con mucho plomo en el ala que representa los peores demonios del pasado, se enfrenta a otros 15, 14, 13 binomios que no acaban de despegar y se enfrenta a un meme que creo que en el momento en el que tenga que enfrentarse a la realidad de una campaña política se va a desmoronar solo, ¿no? Que además, al ser septuagenario, tiene muchas dificultades, incluso locomotrices, ¿no? O sea, de movilidad. Entonces yo creo que, en principio, desde un punto de vista racional, el progresismo lo tiene todo de su lado, pero desde luego que el gran enemigo a batir es lograr apelar a esas nuevas subjetividades que quizás fueron las que le volvieron la espalda en los últimos años de gobiernos progresistas y que es necesario que ahora de nuevo sean conquistados, dicho en un lenguaje de marketing político, para ganar en primera vuelta y no tener problemas a la hora de enfrentarse a una segunda vuelta en la que sean todos contra una, ¿no? Y ese escenario podría ser el que en efecto se dé. ¿Hay potencia, Fernando, para ganar en primera vuelta, crees tú? Digo, del progresismo. Que no hay ningún problema. O sea, que yo creo que se tienen posibilidades. Sobre todo porque quizás hay una serie de condiciones que se pueden cumplir, ¿no? Yo diría que las últimas elecciones han demostrado que el correísmo tiene un piso de un 25%, ¿no? Sí. Creo que eso nadie lo puede negar, ¿no? Por mucho que se quiera negar o obviar al correísmo, ¿no? Creo que el hecho de que consiguieran las prefecturas con todas esas dificultades en las dos de las tres prefecturas o circunscripciones más pobladas del país, pues nos da a entender que hay un piso clarísimamente de un 25%. Entonces, estaríamos hablando de conquistar un 15%. Conquistar ese 15% en una situación de degradación económica tan grande y donde yo creo que también la opinión pública ha entendido por esos signos de los que te hablaba anteriormente, ¿no? Creo que las protestas de octubre de 2019 fueron determinantes, en las que Moreno claramente se le identificó con la derecha y con la aplicación de una agenda neoliberal que la gente no quiere, que es la misma agenda neoliberal que tiene Lasso. Es decir, Lasso ha estado de alguna forma gobernando los últimos 4 años, da la posibilidad de a aquellas personas desencantadas del correísmo que pudieran de nuevo hacer una clarísima pues un silogismo lógico, racional y decir, oye, pues bueno, a lo mejor no me cae muy bien el tipo, pero desde luego con él vivía mucho mejor. Y al final la gente vive de pan, no vive de ideas y de nebulosas, ¿no? Así mismo es. Fernando, ojalá tengamos posibilidad de seguir profundizando en este importante tema, en la coyuntura que es necesario para la orientación ciudadana. Muchas gracias. Bueno, Washington, muchas gracias por la invitación y habernos encontrado de nuevo. Nos vemos. 17:42, Fernando Casado estuvo aquí en Punto Noticias. Volvemos. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.